Bueno, pues en esta mañana vamos a estar aprendiendo juntas a vivir en la verdad. Ese es el título del mensaje. ¿Cómo podemos aprender a vivir en la verdad? La semilla que estamos sembrando en este mes es la semilla de... Ok, entonces, para poder sembrar nosotros santidad va a ser imposible si no vivimos una vida en la verdad. Es por eso es que está tan importante el tema de hoy, porque sería imposible poder sembrar esas semillas si yo no aprendo, primero si no entiendo qué es vivir en la verdad, y después si yo no aprendo cómo es vivir en la verdad, y es lo que vamos a ver en los próximos minutos. La pastora Pau nos compartía el jueves pasado lo que me gustó mucho, ahí lo superanoté, nos hablaba acerca de cómo nosotros somos santos, ¿ok? Dios nos ha santificado, y en Hebreos 10:10, si quieres anotarlo, anotarlo porque como estás ahí en Primera de Pedro, ahorita lo vamos a leer juntas, pero en Hebreos 10:10, fíjate lo que nos dice, santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La traducción, Nueva Traducción Viviente, me gusta, que dice, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Entonces, tú y yo, si hemos creído en Jesucristo, todos aquí hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Entonces, en ese momento que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, en ese momento Dios nos hizo santos. Cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, nos ve santos, pero ¿por qué? Aquí Hebreos 10 lo dice, que fue su voluntad que por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Entonces ahí nosotros no estamos en la ecuación. Fue por la sangre de Cristo que tú y yo hemos sido santos. Esa es la fe. La salvación por fe, no por obras. Pero comentó algo también muy interesante y importante, que justamente es la santificación. Aunque pudieran parecer algo muy parecido, que sí proviene de eso, pero la santificación nos lo explicaba que era como un proceso. Y en ese proceso, a diferencia de ser santos, donde no aparecemos en la ecuación en el sentido que nosotros no hicimos nada para merecerlo, fue por la sangre de Cristo, pero en la santificación, que es un proceso, adivina qué, que ahí sí entramos tú y yo. Él necesita de nosotros para ese proceso de santificación en esta tierra. Recordemos que vivimos en esta tierra, es algo pasajero, terrenal, pero hay algo eterno, donde nosotros ya nuestro final es victoria, y dice la palabra de Dios que Él nos dará un cuerpo glorificado, donde cuando estemos en su presencia ya va a estar consumado todo, ya es, pero ahorita estamos trabajando, estamos en la obra tú y yo, no hemos sido perfeccionadas, dice que Dios nos va perfeccionando día a día hasta que lleguemos a la estatura de Jesús, entonces por eso es un proceso, si bien ya somos santas en el mundo eterno, pero en esta tierra necesitamos tú y yo de ese proceso de santificación. ¿Y por qué vivir en la verdad? ¿Cómo relaciono eso? En Juan 17:17, también anótalo, no lo leas, yo te lo leo por acá, pero dice, está Jesús orando, es cuando Jesús ora por Él mismo, ora por sus discípulos, ora por ti, por mí, y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, este es un deseo del corazón de Jesús, si no, no lo hubiera orado. Él anhela y desea de todo su corazón que tú y yo seamos santificados en la verdad. Vamos a leer también, anótalo, en Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no nos hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Entonces aquí nos habla que este proceso de santificación es necesaria la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Cuando nos habla aquí, dice la palabra de Dios es verdadera, pero también nos habla acerca de que en el principio de Dios era el verbo.
nos dice Juan, y el verbo era con Dios, y el verbo es la palabra de Dios, pero se está refiriendo a Cristo. Entonces, ¿qué es vivir en la verdad? Es vivir conforme a la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios es Cristo. Cristo mismo en mi vida. Cada que yo leo mi Biblia, cada que yo leo algo, es permitiéndole a Cristo entrar a mi vida. Entonces, por eso es imprescindible aprender a vivir en la verdad para poder ser santificados. Ahora, yo les dije que ciertamente aparecíamos en la escena, necesitamos, Dios necesita de nosotros para este proceso, necesita de nuestra voluntad de decirle sí, yo quiero, pero como colaboradores, porque hay un protagonista. ¿A quién le gustan las películas? A todos nos encantan. Siempre hay un protagonista. Y otra vez, adivinen qué, acá en este proceso tampoco somos el protagonista. No somos colaboradores para que este proceso se lleve a cabo, pero el protagonista es, ¿quién me dice? El Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo. Pero todo comienza en mi corazón. Es imposible que el Espíritu Santo obre en mi vida si yo no le permito obrar en mi vida. Por eso somos colaboradores. Entonces comienza en mi corazón, que realmente yo en mi corazón quiera ser santificada por Él, que quiera caminar en la verdad, que quiera caminar conforme a su palabra y conforme a sus principios y no conforme a lo que a mí me acomoda o lo que yo quiero. Entonces, para poder acceder a este proceso necesita primero empezar en mi corazón de querer, porque ¿a poco no pasa? Hay gente que no quiere, que sí viene y dice yo amo a Dios y viene y le encanta estar acá y está bien, eso es hermoso, pero no quiere ser transformada. No de palabra, sino en hechos, porque yo puedo decir, sí, Dios, aquí está mi vida, te la entrego y alzar mis manos, pero en el día a día, de lunes a sábado, yo hago lo que quiero, no leo la palabra, no conozco la verdad. Entonces, si no conozco la verdad, ¿cómo voy a caminar en ella? ¿Ven cómo todo está unido? Entonces necesita primero mi corazón, es decir, y que ustedes cada una se pregunte, ¿de verdad quiero que Dios trabaje en mí esa santidad? Porque si sí quieres, te va a tocar hacer, te va a tocar llevar un rol activo, porque ciertamente es el Espíritu el que produce, pero yo necesito hacer mi parte. Amén. Y ya eso, que yo digo, bueno, ok, sí, de verdad yo quiero y doy esos pasos de fe, quiero que tú hagas ese proceso de santificación en mi vida. Entonces le estoy invitando al Espíritu Santo a entrar en mi corazón, en mis pensamientos, en mis acciones y en todo. Le estoy abriendo la puerta de par en par para que entonces Él sí venga, ordene todo, limpie todo y te diga, mira, sí, a mí me encanta la decoración y todo, dice, mira, esta florcita, ponla acá, este ya está viejo, está sucio, este no lo necesitas, quítalo, este de acá, así, lo que sea, es un ejemplo. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a mover en tu vida. Pero una vez más, todos los días necesita un corazón dispuesto, un corazón noble que diga, uy, bueno, ese me gustaba mucho, pero no, está bien, lo suelto, porque yo quiero caminar en tu verdad. Y eso se va a comenzar a ver externamente. Algo en mi corazón, que es un deseo de querer ser santificado por Dios, va a comenzar a verse, la gente lo va a comenzar a ver, cómo me muevo, cómo hablo. Quizás mis pensamientos la gente no lo puede ver, eso solamente Dios, pero dice la palabra que para Dios no hay nada oculto. Entonces puedo decir, no, sí, yo sí actúo bien y conforme a la palabra, pero si en mis pensamientos yo estoy algo que está totalmente en contra de la palabra de Dios, Dios sabe y no puede ser engañado. Él sabe que necesitas trabajar en esa área. Entonces, yo encontraba acá en la palabra de Dios, justamente en Primera de Pedro 1, que ahora sí la vamos a leer juntas. Acompáñame ahí en Primera de Pedro. Okay. Desde el versículo 13 les voy a leer. Aquí dice, el título que pone acá en esta traducción dice, sean santos. El verso 13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia.
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con la imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Esto yo les dejo de tarea que lo vuelvan a leer en su casa. Yo traté con esto, yo le decía al Espíritu Santo, bueno, yo quiero. Primero le dije, yo soy la primera, yo quiero vivir ese proceso de santificación de tu lado. Pero dije, bueno, de manera práctica, ¿cómo puedo vivirlo en mi vida, en mi día a día? Y el Espíritu Santo me leyó a leer todo Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí fue donde Él me revela cómo es que nosotros podemos caminar esta verdad. Y yo tomé 5, hay más, pero tomé 5. Porque hay veces que queremos hacer muchas cosas como mujeres, ¿sí o no? Y acabamos no haciendo nada. Entonces, mejor 5 para que nos enfoquemos en esas 5 y ya cuando digan, bueno, ahí voy, ya me estoy entrenando en esto, bueno, leen otra vez Primera de Pedro y vuelven a sacar los demás. Pero yo te voy a hablar acerca de 5 actitudes que podemos tener tú y yo para poder caminar y vivir en esa verdad. Y número 1, acá nos lo dice en Primera de Pedro, dice, actúen con inteligencia. ¿Ok? Ese es el primer tip que nos da el Espíritu Santo. Bueno, ¿quieres caminar en la verdad? ¿Quieres ser santificado? Primeramente, actúa con inteligencia. Y aquí me gustaba, porque no sé si se acuerdan cuando la palabra de Dios habla acerca de ceñirse los lomos, cuando hablan de la armadura. Me encantó un comentario que yo leí que aquí decía ceñir los lomos, pero de su mente. Para lo que quizás no saben, yo también lo investigué. Sí sabía que era ceñir los lomos, pero no a perfección. Pero brevemente, antes por la ropa que usaban, que eran como esas túnicas largas, pues les era muy difícil. Si tú querías correr, pues es difícil porque traes todo eso. Entonces lo que hacía era con el cinturón que tenían acá, como que se apretaban, así, ¿no? Entonces ya no me estorba esto, entonces puedo correr. Esa es la referencia que hacía, porque me estorba, porque necesito. Entonces aquí decía, ceñir los lomos de su mente es prepararse para una actividad intensa. Entonces primeramente necesitamos ceñirnos nuestros lomos de nuestra mente, como preparándonos porque va a ser algo intenso. Hay una batalla en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que constantemente nos va a querer llevar a nuestra naturaleza pecaminosa en vez de vivir en santidad. Entonces, primeramente, necesitamos estar preparados para esa actividad intensa donde constantemente voy a estar en la lucha. ¿Y cómo me preparo? Con la palabra de Dios. Esta es la verdad. Entonces, cuando quiera venir una mentira a mi corazón, a mi mente, en mis pensamientos, voy a tomar la palabra de Dios y voy a estar preparada, luchando en contra de los pensamientos carnales y los pensamientos de este mundo que quieren venir a apartarme de mi propósito. Amén. Dice Proverbios 9:10, te lo voy a leer. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí nos dice que el conocimiento de Dios, que Él es santo, eso es la inteligencia. El conocer a Dios, el conocer a Jesús por medio de la palabra de Dios, eso nos va a dar inteligencia. Amén. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, mira qué lindo, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad
que le da la sabiduría y la inteligencia. Entonces ¿quién dice ser sabio? Yo, y ya levantamos la mano. No pregunté porque seguramente, pero no nos apresuremos. Dice ahí que lo demuestra. Entonces, ¿dice ser sabio? Demuéstralo entonces con tu buena conducta, con obras hechas con humildad, y eso te da sabiduría e inteligencia. Y una vez más, no es por mí de donde, ay, sí, yo soy muy sabio. Todo proviene de Dios, todo buena dádiva. Si nosotros podemos hacer algo en nuestra vida, es por su gracia. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Una vez más, nosotros no somos los protagonistas, pero sí necesita de nuestro corazón dispuesto. Entonces, el número 1, actuar con inteligencia. ¿Ok? Entonces ahí nos habla acerca de nuestras acciones, esas semillas de santidad que tú y yo estamos sembrando en este mes, y en lo que regresa a Cristo, de aquí a que regresa a Cristo, vamos a caminar en inteligencia. Esto es, en nuestras acciones, todas nuestras obras, en todo lo que hagamos. El número 2 nos habla acerca del dominio propio. Dice, tengan dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, ya Dios nos dio esa arma que es el dominio propio. Nos capacitó con ella. Es como ya la tienes ahí, pero tú tienes que activarla. Yo no la puedo activar en tu vida, Dios no la puede activar en tu vida. Ya te la di, pero eres tú quien la tiene que activar. Ese dominio propio. ¿Y ese dominio propio cuál es? Yo le ponía aquí que es esa virtud del Espíritu Santo que nos capacita para controlar nuestras emociones y nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el dominio propio, te lo voy a repetir. Es la virtud del Espíritu Santo que nos capacita para aprender a controlar mis emociones y mis decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso para nosotros como mujeres que somos a veces más emocionales y que de repente algo me hicieron y ya me enojé, ya me ofendí, ya me sentí y ya lloré y ya me enojé. No, necesitamos asumir esa responsabilidad y ejercer ese dominio propio que Dios ya nos dio, y eso nos va a llevar a dar un pasito más. Estamos caminando en la verdad. Si yo camino en inteligencia, si yo me lleno de inteligencia, doy un pasito más, me voy acercando más a caminar en la verdad. Si yo ejerzo el dominio propio en cualquier circunstancia a la que me digas, me voy acercando a parecerme más a Cristo. Amén. El número 3, el contexto les leí desde el versículo 13, pero si lo leen completo, arribita, ahí Pedro nos está hablando acerca de la vida eterna, del futuro. Nosotros que hemos recibido a Jesús entendemos que esto no lo es todo. Es tan solo una parte que Dios nos permite vivir en esta tierra de su bondad, disfrutar de su bondad, de su presencia, pero es tan solo algo mínimo. Pero acá Pedro nos está llevando a poner nuestra mirada en lo eterno, no en esto. Siembren semillas de santidad, no solamente pensando en esta tierra. Tenemos que sembrar esas semillas de santidad pensando en lo que está por venir cuando Jesucristo regrese, cuando vivamos con Él por una eternidad, teniendo pensamientos total y completamente santos, adorándolo en todo tiempo, hechos perfectos por la sangre de Cristo. Pero ahorita seguimos viviendo y luchando con nuestra carne en esta tierra. Entonces, a lo que voy con este punto 3 es dejar de poner nuestra mirada en esta tierra y poner nuestra mirada completamente en la gracia, en la esperanza venidera. ¿Qué es lo que esperamos? No en esto. Y eso nos va a ayudar a caminar en santidad, porque el Espíritu Santo me ponía esta imagen. Cuando Jesucristo lo tengamos cara a cara, y si en esta tierra no nos esforzamos en vivir en esa santidad que Él ganó para nosotros, nos va a ver y va a ser como, sí, eres mi hijo, te amo y todo, pero ¿qué hiciste con la vida que te di? Todo el tiempo te la pasaste pensando en todo lo malo, pensando en lo que se equivocaban, en los errores, distraído en 1000 cosas y nunca te enfocaste en la verdad que soy yo.
Entonces el Espíritu Santo me confrontaba y dije, yo no quiero eso. Eso es prepararnos para la vida eterna, saber que un día vamos a estar cara a cara con Él y que vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos con la vida que Él nos prestó. Cómo actué, cómo caminé, cómo viví, cómo pensé, cómo sentí. De todo eso nos va a dar cuenta. Entonces, así como me confrontó el Espíritu Santo, es mi oración que también seas confrontada y que despertemos a dejar de ver lo que esta tierra y empezar a sembrar para lo eterno. Amén. El número 4 me encanta, ahí nos habla también acerca de la obediencia. Dice en el verso 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Ahí nos llama, es un llamado a la obediencia. A mí me encanta el versículo de Juan 14:15, donde Dios nos hace esta pregunta y te la hace esta mañana. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Caro, ¿me amas? Raquel, ¿me amas? Paz Dianis, bueno, no te dice Paz Dianis. Dianis, mi Dianita hermosa, ¿me amas? Anita, ¿me amas? Y entonces hace una pausa Dios y dice, entonces obedece mis palabras. Y yo me tomo de esto para educar a mis hijas porque yo, mamá, te amo, y son, sí, te amo. Le digo, ¿sí me amas de verdad? Digo, obedéceme. Eso dice la palabra. Y como padre yo me puedo proyectar un poco, decir que, o sea, se siente hermoso los que tenemos hijos, que tú le pidas algo a tu hijo, a tu hija, y que te diga, sí, mamá, y que vaya, se siente hermoso como papá. Cuanto más Dios, cuando Dios te dice, perdona, ama, no critiques, bendice, olvida, puestos tus ojos en Cristo. Sí. Olvida, sí, olvido. El corazón de papá se llena de orgullo y de felicidad. Entonces, y esa obediencia guiada por el Espíritu Santo es también un poco lo que hablábamos, que a veces el Espíritu Santo a través de la historia o incluso hoy en día a lo mejor te ha pedido cosas que dices. Por ejemplo, aquí en Levítico 19, y todo Levítico, cuando estuvimos leyendo Amor por la Palabra Levítico, pues son un montón de instrucciones, ¿no? Es como, y no hagas esto, y lo pones así. Y a lo mejor decías, bueno, algunas cosas sí tenían mucho que ver con esa sombra y figura de Cristo, el Cordero perfecto, sin mancha. Dice, buscarás a uno, eso sí, pero había muchas cosas que a lo mejor, no sé, en vez de poner el cuchillo así, ponlo así, así, dices, bueno, ¿en qué cambia eso? No cambiaba en nada, yo creo, no lo dice acá, pero yo creo que es porque Dios estaba tratando de ejercitar en el pueblo de Israel la obediencia. No preguntes, no cuestiones, pon el cuchillo así. Lo mismo pasa hoy en día, Él quiere nuestra obediencia. Oye, es que parece ilógico. Quiere nuestra obediencia. Entonces, si queremos caminar en la verdad y dar otro pasito, necesitamos aprender a ser obedientes, aprender y a decidir ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y el número 5 nos habla aquí acerca de ese temor reverente. Ese temor reverente es ese profundo respeto y amor a Dios porque Él es santo. Él es santo. Y hoy, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, Él está aquí y Él es santo. Tenemos que tener esa conciencia plena de que Dios es santo, que está aquí, y mostrar ese temor reverente. Dice el verso 22 de Primera de Pedro, dice, nos purificamos obedeciendo a la verdad mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y en el Salmo 2 nos habla acerca de ese temor reverente porque Dios es santo. En la versión de Message leía yo el verso 18, que me encantó esta traducción. Desde que Carla empezó a decir de Message, lo leí, me encanta. También gracias, Car, por ese tesoro. Pero el verso 18 dice, tu vida es un viaje que tú debes recorrer con una profunda conciencia de la presencia de Dios. Te lo repito, tu vida es un viaje que tú debes recorrer con una profunda conciencia de la presencia de Dios. Esa profunda conciencia de la presencia de Dios, cuando me ven,
cuando no me ven, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el coche, cuando estoy en el trabajo. Quizás no te ve la pastora cuando estás en el trabajo, a lo mejor gritándole allá a todo el mundo. Bueno, aquí creo que no. Si estamos acá es porque a lo mejor no trabajamos, pero a lo mejor cuando estás en el súper haciendo la compra y rápido y ahorita y dame, digo, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero Dios está ahí. Entonces esa conciencia, la presencia de Dios nos va a llevar a un temor reverente. Esto que voy a decir está aquí, nos lo han dicho los pastores como ese ejemplo. Si tú estás en tu casa y pones una película y de repente a lo mejor sube de tono la película, empiezan escenas como que a lo mejor te llevan a tu mente a tener malos pensamientos, dices, ay, bueno, lo dejo, ¿no? Nadie me está viendo y no pasa nada, así. ¿Qué harías si la pastora estuviera al lado de ti? Apenas sale una milésima de segundo alguien desnudo, no sé, ay, no, la apagarías, no, eso no. Pues cuánto más con Dios, Él está ahí, Él está viendo, es ese temor reverente, y no solamente hablando en este aspecto de, oye, quizás estoy yo con Lori que me acerque, oye, ya viste, no es que, mira esta persona, ay, es súper difícil y me cae muy mal, y mira cómo se ríe. Ahí está Dios. Lo que nos hace falta es ese temor reverente, de saber que estamos delante de un Dios santo, que Él nos está escuchando, nos está viendo. Entonces, tenemos que caminar en la verdad, conscientes de la presencia de Dios y de un Dios santo. Y ahora, ese temor reverente, yo reflexionaba y meditaba, y más allá de un temor, no, qué miedo, ¿qué me va a decir yo? El Espíritu Santo me llevaba a ver el corazón de Dios en este sentido, y yo ponía aquí, es vivir una vida en la verdad, viviendo una vida que agrada a Dios en todo. Ese temor reverente no es por miedo al castigo, no es por miedo a las consecuencias, porque a veces quizás somos prudentes, pero por miedo a la consecuencia. No, ya sé que si yo hago esto a lo mejor, pero en mi propia opinión, no, si hago eso a lo mejor sí, no. ¿Qué te parece si en vez de eso cambiamos el chip? No, esto que voy a decir si lo digo, no le va a agradar a Dios. No lo quiero hacer porque no le va a agradar a Dios, y yo lo que más anhelo en mi vida es agradar a Dios, como el ejemplo que les decía con los hijos, ¿me amas? Obedéceme. Bueno, yo te obedezco aunque me cueste perdonar, aunque me cueste lo que sea, porque yo quiero agradarte, que ese sea nuestro motor en nuestra vida, y no por miedo a, ay, bueno, y si me va mal, no, sino por amor a Dios, decir, yo quiero agradarte, yo quiero agradarte. Y ahora voy cerrando con esto, las semillas de santidad. Ahora digo, todo esto quizás lo vemos muy, muy grande y es, bueno, tengo que cuidar todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que hago, sí, pero tampoco Dios nos está demandando una perfección. No se trata, esas semillas que estamos sembrando en santidad, no se trata tampoco de ser perfectas, porque como les digo, estamos en constante lucha con nuestra carne, que de repente un pensamiento, pero es en ese momento que dice la palabra llevarlo cautivo. Tuve el pensamiento, todos podemos tener malos pensamientos, pero en ese momento digo, no, yo estoy llamada a vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que está apartada para Dios en todo lo que hago, cocinando también en todo lo que hago, yendo al gimnasio, en todo lo que hacemos estamos llamados a vivir una vida santa. Y les decía, no es ser perfectas, pero sí es vivir una vida que se esfuerza, esforzarnos en la palabra de Dios, en conocer la verdad y en vivir la verdad de la palabra de Dios, porque esto es la herencia que papá nos dejó para aprender a caminar en esta vida llena de pecado, llena de maldad. Fue la herencia que papá nos dejó para que podamos soportar esas cosas de la vida, para que podamos soportar las adversidades que nos pueda traer la vida. Por eso es tan importante la palabra de Dios, que es la vida, que es la verdad y que es Jesucristo en nuestros corazones. Segunda de Timoteo, cierro con este versículo, segunda de Timoteo 2:21, me encanta este versículo. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado,
útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Somos santos, pero necesitamos mantenernos en esa santidad. Necesitamos mantenernos limpios y llegar a ser un vaso de honra para Dios. Yo quiero ser un vaso de honra para Dios, que cuando Dios me mire y diga, wow, con Dani, mi hija, no por mí, porque Él es el que produce en mí, pero sí a causa de un corazón dispuesto a vivir en la verdad y vivir en ese proceso de santificación todos los días de mi vida y estar preparada para toda buena obra. Yo quiero estar preparada para toda buena obra en mi vida y que todo lo que yo haga le agrada al Señor. Y si me equivoco, yo sé que Él es un Padre bueno, que va a estar ahí para ayudarme a través de su precioso Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que cuando yo soy débil, pero vengo delante de Él a rendir esa debilidad, Él se hace fuerte en mí. Y lo que me costaba mucho trabajo ayer, el día de hoy se empieza a convertir más fácil porque le permití obrar en mi vida. Entonces, en esa parte es asumir nuestra responsabilidad y no quedarme, es que yo así siempre reacciono, yo así siempre pienso, yo así siempre hablo. No, tenemos que asumir esa responsabilidad. Si el Espíritu Santo ya no más a mi manera, yo quiero hacerlo a tu manera. La honra al Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para actuar y para hablar. Y por eso es tan importante sembrar semillas de santidad, siendo conscientes todo el tiempo de la presencia de Dios y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame a orar. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad que nos capacita para mantenernos limpias en esa santidad que tenemos en Cristo Jesús, que pagó en la cruz. Pero el día de hoy yo asumo esa responsabilidad de lo que me toca para seguir caminando en esa santidad, para que tu Espíritu Santo siga sobrando en mi vida, sigas transformando. Te doy total libertad de hacer lo que quieras hacer en mi vida. Quiero esos oídos atentos para escuchar tu voz. No quiero apagar nunca tu voz, Espíritu Santo. Quiero ser siempre sensible. Pero una vez que escuché tu voz, también quiero ser obediente a ti. Obediente a lo que tú me estás mandando. Me haga sentido o no, porque quiero caminar en tu verdad, porque quiero caminar en tus propósitos. Pero por sobre todas las cosas, porque quiero agradarte a ti. Quiero que mi vida sea una ofrenda agradable para ti. Que cuando tú me veas te deleites, que tú puedas confiar en mí, de que puedes descansar en mí, de que yo voy a cumplir tu voluntad, que voy a hacer lo que quiera, lo que sea que tú me pidas. Pero para eso necesito conocer tu palabra, tu verdad. Espíritu Santo, despierta en mí un amor por tu palabra como nunca antes. Un amor por conocer esa verdad que eres tú, Jesús, por conocerte a ti. Y a medida que te conozco más a ti, en esa medida es que yo me parezco cada vez más a ti. Puedo vivir en esa vida santa que tú diseñaste para mí. Que cuando esté cara a cara contigo, tú estés orgulloso de que aproveché todas las oportunidades que tú me diste en esta vida para reflejarte a ti. Para pensar lo correcto, para sentir lo correcto, para hacer lo correcto, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de tu palabra, en el poder de tu preciosa palabra que me transforma, que penetra hasta partir lo más profundo de mi alma para parecerme cada vez más a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por dejarnos al Espíritu Santo, el cual nos enseñaría todas las cosas. Nos hablaría acerca de quién eres tú. Por eso, Espíritu Santo, eres esencial en mi vida. Sin ti no puedo hacerlo. Te necesito todos los días de mi vida para caminar en esa verdad, para caminar en una vida que agrade al Padre. Y Espíritu Santo, despierta también en mí ese temor reverente. Así estoy a punto yo de hacer algo, de pensar algo, o de decir algo que no te dé la honra a ti, que no te glorifiquen mis palabras, que en ese momento puedas hablar a mi espíritu, irrumpir en mi mente,
irrumpir en mi boca y tener ese temor reverente de no hablar o decir aquello que te ofenda, aquello que va en contra de tu palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el día de hoy, día en tu nombre, esto es algo personal, yo decido caminar en santidad, no pretendiendo ser perfecta, pero sí siempre teniendo un corazón dispuesto para ser moldeada, para ser desafiada, para ser confrontada por ti, Espíritu Santo, y cambiar lo que tenga que cambiar, para cada día parecerme más a ti. Yo bendigo tu vida, mujer, en el nombre de Jesús, declarando que el precioso Espíritu de Dios que mora en ti te da inteligencia y te da sabiduría para caminar. Que el precioso Espíritu Santo de Dios que habita en ti te da la fortaleza para obedecer al Padre y también te fortalece para ejercer ese dominio propio que ya Dios ha puesto en ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar, y que cuando estés cara a cara con Jesús puedas mirarlo a los ojos y decirle: Jesús, yo te entregué todo y no me quedé con nada. En el nombre de Jesús yo veo mujeres llenas del Espíritu Santo que deciden caminar en santidad todos los días de su vida, mantenerse limpias, mantenerse puras en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de pensar, y que también impacta a su familia. Que a causa de una decisión toda la familia sea impactada y todos como familia aprendan a caminar en esa santidad, a movernos no por lo que nos parece o lo que creemos que está bien o está mal, sino conforme a la palabra de Dios. Que nuestra base sea la palabra de Dios, y que si la palabra de Dios lo dice, así es y no negocio. Y si la palabra de Dios me dice que no lo haga, que no está bien, que eso no está conforme a la voluntad de Dios, en ese mismo momento decidamos cortarlo en el nombre de Jesús, y que caminemos todos los días de nuestra vida en la verdad, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.